Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Radio 3 tiene una interesante propuesta para vos. Te invitamos a escuchar un educativo programa, Un Nuevo Sol, con la conducción de María Isabel García, Rosario Vicondo y Bautista Sestac. Hablaremos de estos temas que le interesan a la sociedad, porque buscamos la verdad, la fuerza que nos da liberación. Te esperamos todos los martes 17 horas en Radio 3, FM 93.7. Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Un Nuevo Sol. Estamos acá con Isa y con Bauti. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes queridos oyentes. Un día hermoso de sol. Hoy estamos los tres en el equipo. Hola, buenas tardes, después de tanto tiempo. Sí, Bauti, la verdad que este año no sé si habías venido, sí. Estamos en junio. Sí. Terminando junio, saludamos a nuestra operadora Laura, siempre firme en los controles. A Marcela, que nos está escuchando desde la librería, bueno, y a todos nuestros oyentes. Y vamos a empezar dando las vías de comunicación y nuestras redes sociales. Así es, nos pueden llamar al teléfono fijo 02954 45 48 88, al celular 02954 40 0109, y en las redes sociales nos encuentran en Facebook 3 Santa Rosa, todo separado, Twitter Radio 3 Santa Rosa, todo junto, Instagram Radio 3 Santa Rosa, YouTube FM Radio 3 93.7. En YouTube, si se suscriben y activan la campanita, les llegan las notificaciones cada vez que subimos un programa nuevo. Ya está una youtuber, parece, Rosario, ¿eh? Toda una influencer, sí. Y estamos transmitiendo por vivo por Facebook. Acá Bauti es el experto. Parece, ¿no? Acá en la compu nos dice que sí. Así que, Bauti, tenés los datos de la temperatura que estaban en tu computadora, si no los vamos a ir buscando. Hace mucho frío, eso te puedo decir. Pero, Bauti, les contamos a la audiencia que está de manga corta, estos jóvenes que se quejan del frío, pero manga corta y bufanda. Ojo. Es el nuevo estilo. Bueno, mucho frío. Yo vine a Santa Rosa esta mañana y la térmica era menos 8 grados a las 6 de la mañana. Sí, yo fui a trabajar a las 7 de la mañana y eran menos 4 grados. Estaba frío. Pero bueno. Bueno, en este momento 12 grados en la ciudad de Santa Rosa. Así que hay un hermoso día de sol, pero hay que abrigarse para no enfermarse. Así que bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes. Estamos medios alterados, yo no encuentro la programación. Bueno, vamos a contarle de qué vamos a estar hablando. A ver si me dan un tiempito. Yo voy buscando. Sí, cómo no. Bueno, en la sección del sentido común vamos a estar hablando de la virtud del sacrificio. Y hoy es 29 de junio, un día muy importante para la iglesia, una fiesta muy hermosa, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Nos va a estar hablando Bauti en la sección Santos. También se celebra el Día del Papa. Antes de olvidarme, voy a saludar a mi fiel oyente, Juan Pablo. Tiene los dos nombres, Juan Pablo, Pedro no se llama. Juan, ¿tu sobrinito no se llama Pedro? Sí, el primero se llama Juan, el segundo Pedro y el tercero Santiago. Entonces también los saludamos porque hay que saludar a todos los Pedros y Pablos, que todavía no somos santos y estamos en este mundo, pero estamos luchando para llegar al cielo. Y vamos a estar con Mónica en la sección de Cultura a la Vida. Es la sección Cultura a la Vida, pero no trae muchas noticias pro vida, sino, bueno, esto que ya nos había anticipado Mónica el martes pasado al terminar, que se aprobó la ley de equidad de género en los medios de comunicación y obtuvo media sanción el proyecto de cupo laboral trans. Así que, bueno, Mónica nos va a estar contando qué hacen nuestros diputados y senadores. Y Bauti está muy contento porque gracias a Marcela estamos saliendo. Le mandamos un saludo grande a Marcela, que bueno, ella nos dio todas las indicaciones para salir en vivo por Facebook. Así que bueno. Así que los que nos están mirando por Facebook nos pueden mandar una manito o algo para saber que nos están escuchando bien. Si se escucha bien o no.
Y bueno, Bauti, ya que después nos dan los tiempos, vamos a empezar a hablar de la sección Santos, de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Bueno, bien decías, hoy 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida al Evangelio. A continuación vamos a hablar de 5 claves para entender por qué se celebran en la misma fecha. En primer lugar, ambos son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo, por su parte, era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Acá está sonando el teléfono, pero no pasa nada, Isa, tranquila. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Así lo expresó el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2012. Qué bueno recordar las palabras de nuestro Papa. Hoy también, ahora voy a buscar la noticia, porque todos esos ruidos que están saliendo son por culpa mía, le contamos a la audiencia que me perdone. Pero bueno, hoy el Papa Benedicto también cumple los años de ordenación sacerdotal, así que el Papa emérito, es una gran alegría también, bueno, ver esto de los papas de la Iglesia que vienen desde San Pedro, que es el santo que celebramos hoy. Continúo con el segundo punto, Isa, si querés. Sí. También ambos son columna espiritual de la Iglesia. En el 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó entonces que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma, y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. En tercer lugar, también ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada de Tullianum, ubicada en el foro romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo, a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67, 3 años después. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Muy bien. También ambos son patronos de Roma y representantes del Evangelio, Isa. En la homilía del 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Y por último lugar, son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto XVI también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Decía Benedicto XVI, mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado, por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes uno a otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos.
vividos según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio que Cristo actuaba en ellos. En esta jornada, como recién lo explicaba al principio del programa, también celebramos el Día del Papa y estamos invitados de manera especial a meditar en el misterio del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, a orar por él y a contribuir con nuestras limosnas y donativos a su misión evangelizadora y de caridad. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Es pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Es el vicario de Cristo. Ya en la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad oraba insistentemente a Dios por él. Hoy toda la Iglesia tiene el deber de orar por el Papa Francisco. Cuando oramos por el sucesor de Pedro, que preside la caridad de todas las iglesias, como afirmó San Ignacio de Antioquía, pedimos que la Iglesia se mantenga fiel a su magisterio para que, como los primeros cristianos, vivamos como hermanos arraigados firmemente en el amor y en la caridad. Así que bueno, esta hermosa fiesta que celebra hoy la Iglesia, sabemos que las fiestas tienen distintos nombres en la liturgia y es muy importante conocer que le van dando su importancia. Está la memoria libre, que sería de menor importancia, memoria, que ya, bueno, hay que celebrarlo, fiesta y solemnidad. Esta fiesta que celebramos hoy, mal dicho fiesta, porque es una solemnidad, tiene el rango mayor en las celebraciones litúrgicas. Y la solemnidad de San Pedro y San Pablo recuerdan su testimonio hasta dar la sangre. Los dos apóstoles fueron martirizados en Roma, como nos contó Bauti, por su fe en Cristo. No sé, Rosario, si querés agregar algo más de esta solemnidad. Sí, hay un párrafo que me gustó mucho, que dice: años atrás, el Papa ante esta celebración hizo una invitación. Preguntémonos si somos cristianos de salón, de esos que comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón. Así que bueno, y hoy sabemos que bueno, con las redes sociales, una forma también de leer en los Twitter, de forma pequeña, bueno, un pensamiento del Papa que nos lleve a meditar. El Papa Francisco en el Twitter oficial dice: en el centro de la historia de Pedro y Pablo no están sus capacidades, sino el encuentro con Cristo que cambió sus vidas. Experimentaron un amor que los sanó y los liberó, y por ello se convirtieron en apóstoles y ministros de la liberación para los demás. Y también el Papa Francisco, recordando al Papa Benedicto XVI, que como dijimos al principio, hoy cumple 70 años de que se ordenó desde sacerdote, dice: hace 70 años el Papa Benedicto XVI era ordenado sacerdote. A ti, Benedicto, querido padre y hermano, van nuestro cariño, nuestra gratitud y nuestra cercanía. Gracias por tu testimonio creíble, gracias por tu mirada continuamente dirigida hacia el horizonte de Dios. Bueno, vemos como nos explicó Bauti, estos dos apóstoles tan distintos. Pedro era pescador, era más inculto, era más atrevido tal vez. Sin embargo, negó 3 veces a Jesús, como muchas veces nos pasa a nosotros, que hemos caído en pecado, y sin embargo Jesús, con esa mirada y ese amor maravilloso, lo nombra jefe de la Iglesia, le cambia el nombre de Simón a Pedro. Veamos esto que los dos cambian su nombre, como Saulo, que cambia a ser Pablo, por esto que marcaba la conversión, que desde ese momento tenían una vida nueva para Cristo. Los dos tuvieron muchas luchas, muchos sacrificios, que nos va a estar hablando Rosario en la virtud de hoy, pero los dos estaban con el corazón puesto en Cristo, y eso los llenaba de amor para difundir el Evangelio por todos lados. Pedro se dedicó más que nada a evangelizar a Israel, y Pablo los gentiles, las personas que no conocían a Cristo. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra sus gustos por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de los sacrificios, de la cruz y la muerte, y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía más seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría.
tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Así que bueno, hoy en el día de San Pedro y San Pablo podemos meditar, agarrar la Biblia, leer pasajes. Hay muchos pasajes donde hay otros apóstoles y tal vez tenemos menos información en la Biblia, como Judas Tadeo, están igual las cartas de Judas Tadeo, pero de San Pedro y San Pablo para conocerlos, para ver sus debilidades y sus fortalezas, su conversión. Estamos todos llamados a la conversión diaria, todos nos tenemos que convertir día a día en este camino hacia la santidad. Sabemos que vamos a caer muchas veces, pero bueno, por eso nos tenemos que nutrir con los sacramentos, con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la Eucaristía. Gracias a Dios volvieron las misas presenciales. Así que, bueno, Jesús es nuestra fortaleza y los ejemplos de los santos no tienen que estar los santos solamente para pedirles cosas, para, bueno, hacerles novenas y pedir cosas, sino conocer su vida, y ellos son nuestro testimonio y nuestra fuerza porque son como nosotros, seres de carnes y huesos que tuvieron sus miedos, sus debilidades, pero se enamoraron de Cristo al estar con Él y al tratar con Él. No sé, Bauti, si querés agregar algo más. No, tenemos que ir a una pequeña canción. Bueno, vamos a escuchar ahora, a ver, Rosario. Vamos a escuchar Corazón de Quebracho de las Voces del Chañaral. Junto a un horno de barro, a orillas del salado santiagueño, madre de muchos hijos, mujer de años, manos callosas y mirar sereno, madre de muchos hijos, mujer de años, manos callosas y mirar sereno. Fuiste maestra de madres con tu ejemplo, tu vida es cruz y gozo y tradición. Y en ti le canto a tanta que en mi patria comprenden que es sagrada su misión. En ti le canto a tanta que en mi patria comprenden que es sagrada su misión. Eleuteria Peraltes es su nombre, corazón de quebracho hecho mujer, fecundan 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer. Fecundan 1000 retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer. La tierra se beba su sangre y el sol no bese más su piel dorada. Llorarás un chocallará el coyuyo, ya no serán igual las madrugadas. Llorarás un chocallará el coyuyo, ya no serán igual las madrugadas. Virgen del Valle de rostro moreno, que conociste su alma y su ilusión. Doña te la pidió por hijos buenos, dale el deseo de su corazón. Doña te la pidió por hijos buenos, dale el deseo de su corazón. Eleuteria Peraltes es su nombre, corazón de
fecundan mil retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer. Fecundan mil retoños como el monte, que nunca se cansó de florecer. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos. Gracias Laura, gracias por esta canción, Corazón de Quebracho. Quiero agradecerle también a Karen Lozada de Toay, que creo que tenía que rendir o exponer hoy. Ella está estudiando contador, que es la que nos pasa la música. Y ya estamos en comunicación telefónica con Buenos Aires. Sí, estamos acá, muertos de frío, pero estamos. Ah, ahí también hace mucho frío. ¿Y tienen solcito o no? No, está horrendamente nublado. Estaba escuchando la música buenísima, esta canción dedicada a una madre santiagueña, a Leuteria Peralta, pero dice el tema que también en ella, a todas las madres que en la patria comprende que es sagrada su misión. Así que yo me sentí incluida. Sí, la letra muy linda, así que bueno, nos alegramos que te guste la canción. Sí, sí, sí. Y hoy estamos equipo completo, Mónica. Hola, Mónica. Hola, Bauti, de Rosario, te mejoraste, Hola. qué bueno están todos. Ayer no, el martes pasado estaba más sola. Por eso. Sí. Pero bueno. Y vos, Mónica, bueno, invitamos a todos los oyentes a suscribirse al boletín Notivida. Se pueden suscribir por correo electrónico, entonces ya llega la información y después uno filtra por temas. A mí me sirve mucho. Y también tiene Facebook, así que lo pueden seguir en Facebook. Y bueno, es para informarnos de lo que hacen nuestros diputados y senadores en los temas de familia y vida. El 11 de junio de este año hay un boletín que dice: se aprobó la ley de equidad de género en los medios de comunicación, que algo ya estuvimos hablando, y obtuvo media sanción el proyecto de cupo laboral trans. Así que bueno, si le querés contar a los Este es oyentes. del 11, cuando tuvo media sanción el cupo laboral trans. Lo trató primero diputados en esa fecha y lo giró al Senado. Y yo les orienté el martes pasado, casi al cortar, que como novedad de la semana teníamos el dictamen en el Senado de esta ley de cupo laboral trans, que lo había apurado la presidenta de la Banca de la Mujer, que es Norma Durango. ¿Te acuerdas que te dije que no la quisiera nombrar tanto en el programa? Habíamos quedado que no le vas a nombrar más, Mónica. No, pero me dieron la obligación. Bueno, Durango había apurado ese dictamen para que estuviera listo para ser tratado, y la semana pasada alcanzó sanción definitiva. Tenía la media de diputados de comienzo de junio y trató y aprobó el Senado. Nosotros destacamos que no hubo un solo discurso que cuestionaba esta ley, y eso marca un poco, ¿no?, cómo está la patria. Es una ley, lo repetimos para que no lo recuerda, que prevé que en el Estado Nacional, en los ministerios, en los organismos, bueno, en todas las empresas, las sociedades del Estado, tiene que haber un cupo del 1% de la totalidad del personal para personas trans, travestis, transexuales y transgénero. No sé si va a haber tantas, porque el Estado tiene como 4 millones de empleados, ¿no? Así que un cupo del 1%, porque uno dice 1% nada más. Parece poquito, pero no es poquito, porque son 40.000 personas. Si nosotros pensamos que los trans en general son los que rectifican el documento, y más o menos rectificaron desde que está la ley de identidad de género en el 2012 1.000 personas por año, o sea 9.000, poquito más de 9.000, que es lo que da. En función de eso, no sé si va a haber trans para ocupar tantos puestos en el Estado. Y por otro lado, las empresas privadas van a ser incentivadas, ¿no?, con incentivos económicos de tipo fiscal, de grabaciones impositivas, en tanto contraten a personas trans, que no tienen que terminar el colegio, una cosa que se le exige a otras personas, y tampoco se le va a considerar que tengan antecedentes contravencionales, que es bastante frecuente, ¿no? Antes, nosotros alguna vez dijimos que los trans comenzaron su disputa o su actividad, digamos, lo legislativo, tratando de que sacar los códigos contravencionales, que eran aquellos que penalizaban la oferta de sexo en la vía pública,
podía ser de otra manera, Norma Durango, porque fue el miembro informante, porque preside justamente la que era la comisión de cabecera en el Senado, que es la banca de la mujer. Bueno, comenzó por saludar a los militantes LGBT que estaban presentes a pesar del confinamiento y la enésima ola y todo lo que sabemos. Había, no tantos, pero había en el recinto, y después había también algo que no cumplía con los protocolos vigentes, sobre todo que acaban de aprobar las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional, pero bueno, había una manifestación de trans en la plaza, no eran muchos tampoco, porque insisto que no son tantos, en la plaza de los dos congresos frente al Palacio Legislativo. Y Durango empezó diciendo, bueno, el miembro informante normalmente es el que le describe a los pares el proyecto. Así que empezó por decir que eran medidas de acción positiva. O sea, esto se trata de una discriminación positiva. Yo aprovecho para aclararles este punto, porque a raíz de esta ley he visto que muchos no están al tanto de lo que significa discriminación positiva. La llamaban también en los inicios de este tema discriminación inversa. ¿Y en qué consiste? Llevar a cabo acciones que favorecen especialmente a grupos que se suponen que fueron antes discriminados, y entonces donde hay alguien que fue discriminado, se lo favorece. Algún colectivo. Esto pasó con las mujeres y con los homosexuales, no pasó con los jubilados, evidentemente, históricamente han sido maltratados, ¿no? Sí. Entonces, no solamente esta discriminación positiva o inversa lleva a que, bueno, hay que darles cabida, no hay que dejarlos de lado, sino a que se privilegie su inclusión. En esto, para que se den una idea, hubo un fallo en el año 2002 que dio el puntapié en este tema de la discriminación positiva. Un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que ordena a una cadena de heladerías muy conocida, Fredo, que contratara solo mujeres hasta tanto se equilibrara su plantel con personas de ambos sexos. Porque en el momento que Fredo es demandada, la verdad que tenía, la mayoría de los empleados eran hombres. En ese momento tenía 650 varones y solo 35 mujeres. Ese recurso de amparo lo presenta una ONG feminista histórica, el MEI, por la sigla, que es Mujeres en Igualdad, y fue resuelto, como decía, por la justicia civil, no por la laboral. ¿Por qué? Que hubiera sido lo lógico por un tema de trabajo, no, porque lo presentó justamente como un tema de discriminación. ¿Y qué dijo Fredo cuando hizo su descarga? Que sí, que era cierto, que tenía muchos hombres, que siempre trataba de tomar varones. Ustedes vieron que los heladerías, por ejemplo, tienen horarios particulares. No dicen, no sé, está abierto los fines de semana, está abierto de noche. Entonces decía, nosotros preferimos ese personal masculino porque tiene que permanecer en locales abiertos hasta altas horas de la madrugada, y además les explicaba en la contestación de la demanda que cada vez que había que reponer el helado, el empleado tenía que ir con el tacho vacío a un pozo de frío que tiene ya una profundidad importante y que tiene muy baja temperatura, justamente para mantener los baldes, y que después tenía que cargar, subir un balde que pesaba más de 10 kilos, una cosa que es riesgosa para la mujer, por ejemplo, tanto más de 10 kilos si estuviera embarazada, por ejemplo. Bueno, los jueces estimaron en aquella oportunidad y sentaron un precedente importante en la materia, que Fredo tenía prejuicios contra el sexo débil y que los podían desarrollar igual que los hombres esa tarea. Y entonces le obliga a Fredo que en ese momento empiece a tomar solo mujeres hasta que se equilibren las proporciones entre ambos sexos. Bueno, algo similar está ocurriendo hoy con los homosexuales. Empezamos con las mujeres y seguimos con el tema de los homosexuales, ¿no? Este criterio falaz de no discriminación y discriminación inversa termina favoreciendo a grupos minoritarios para compensar las supuestas desventajas de las que fueron víctimas.
Sí, Así que, al bueno, final no somos todos iguales ante la ley y además, si estamos hablando de cupo laboral, hay que ocupar los cargos por la capacidad, la idoneidad y bueno, esto realmente es, no sé, es una discriminación a todo. Discriminación bueno, pero injusta. te explico que es así, se llama discriminación, bueno, fue lo que arrancó diciendo Durango, ¿no? Es una medida de discriminación positiva, son acciones positivas para erradicar esa discriminación. Bueno, no vamos a decir más cosas de Durango, se esmeró, estamos saltando una deuda histórica, etc. Después habló Gladys González. Gladys González es senadora del PRO, asumió la última vez junto a Esteban Bullrich, fueron los que le ganaron a Cristina Kirchner, pero González antes era diputada del PRO también, de la provincia de Buenos Aires. Y en el 2010 votó, como la mayoría de ellos que propusieron una alternativa a matrimonio igualitario, otra cosa, votó en contra de la ley que tenemos vigente de matrimonio igualitario. Y que hizo una sesión, se golpeó el pecho. Dijo que había muchas diferencias entre ella y una persona trans, que había habido mucha diferencia entre su vida y la de las personas trans, que su familia no la había rechazado, que ella pudo ir a la escuela, que trabaja desde los 18 años, le faltaba decir soy rubia natural. Bueno, pude elegir, dijo, yo pude elegir. No entendía el matrimonio igualitario y voté en ese momento con una mirada parcial llena de prejuicios y ignorancia. Hoy no quiero hacer lo mismo, hoy elijo hacerme cargo. De hecho, en otros temas como el aborto, desde la fecha del matrimonio igualitario hasta el presente, Gladys González fue cambiando también de idea, ¿no? O sea que se accionó, según ella, en varias cositas. Lo que también se ve de uno leyendo Natividad Viejos, tenemos siempre las mismas personas jugando y pensando, bueno. Esta fue cambiando porque era antiabortista cuando yo la conocí en aquella época, o antes, y después empezó con el aborto en caso de violación, fue cambiando, y cambió en el tema del homosexualismo también. Y lo que hizo, porque como esto se ve como una bandera del gobierno nacional, que es un gobierno evidentemente pro-gay, pero y todos se pelean por la bandera, en esto es transversal, digamos. Sí, porque en los Twitter todos saludaron, increíble. Todos, ayer Día del Orgullo no hubo ministerio, ni nacional, ni provincial que nos saludaran. Buenos Aires, Larreta se paró donde estaban pintando las sendas peatonales con los colores de diversidad, junto al ministro de Transporte de la ciudad, que como el nacional es activista gay. Así que sí, ayer estuvimos. Y para el Día del Padre no vi tanto saludo, tanta foto. Y que no tiene nada que ver, pero... Otras oportunidades, ¿no? No lo hacen para el Día de la Madre, pero lo hacen el Día del Orgullo. Bueno. Y decía González, recordaba algo que pasó con la ley de cupo trans en su provincia, la que ella representa, que es la provincia de Buenos Aires, que ella destacó y la reglamentó María Eugenia Vidal, porque es cierto, la ley de cupo trans en provincia de Buenos Aires se había aprobado antes de que llegue Vidal al gobierno, se había aprobado durante el gobierno de Scioli en septiembre del 2015, y Scioli deja el cargo a fin de ese año cuando gana el macrismo, pero no reglamentó la ley. Y el colectivo trans se quejó durante muchos años de que esa ley no estuviera reglamentada porque entonces no se hacía efectiva la implementación. Vidal no lo hizo de entrada tampoco y terminó reglamentándola por presión del activismo trans también, pero bueno, se dio a eso antes de dejar el cargo. En diciembre del 2019, recordarán que es el momento en que el macrismo deja el poder, ¿no? El 5 de diciembre, lo dejaron al 9, el 5 de diciembre, 4 días antes de dejar la casa del gobierno de la provincia
pampeano. Otro peronista también de La Pampa. Así que La Pampa abrió y La Pampa cerró. Y bueno, Lovera decía en el cierre que es un colectivo que ha sido criminalizado y excluido tanto tiempo, que necesitan de un trabajo digno que les permita planificar la vida, que la exclusión laboral les impide acceder a cualquier otro derecho. Claro, sí, seguro, a cualquier otro no, pero acceder a todos los derechos que están vinculados. O sea, vos cuando trabajás, tenés un empleo registrado, tenés aguinaldo, tenés vacaciones, los derechos anexos al trabajo, si no trabajan no los tienen, evidentemente. Y una cosa que dijo en el remate Lovera, que es bastante importante y grave, es que lo que necesitamos es un cambio cultural que elimine las prácticas discriminatorias, ¿no? Y a esto apuntan estas leyes, lamentablemente, a provocar un cambio cultural que ya estamos viendo en la sociedad. Sí, y es increíble cómo la gente, no sé, porque ha perdido el sentido común o qué. Ayer en varias empresas privadas, sé que estuvieron saludando por el Día del Orgullo Gay. Entonces realmente es triste porque tal vez los días de la patria o eso no dicen nada. Y cómo se va, porque uno a veces lo deja pasar, pero bueno, se van metiendo en todos lados y uno a veces no sabe qué hacer como empleado o como miembro de la sociedad, porque Tienen que trabajar, tienen que tener acceso a un trabajo digno. No es que uno quiere que se mueran de hambre. no, pero promocionar tanto este estilo de vida, que además sabemos que es antinatural, ir en contra de todo lo que es el sentido común, eso es lo... No, aparte a mí particularmente me parece que hay trabajos y trabajos. Lo digo sinceramente, me parece, no sé, de pronto trabajar administrativamente o en un puesto gerencial o trabajar en una empresa es una cosa, trabajar en la docencia es otra, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, el docente enseña no solamente con lo que dice, transmite un ejemplo con la vida, ¿no? Así que, bueno, no me da lo mismo todo trabajo. Pero bueno, esta es la realidad. Se aprobó la ley de Cubotrans, yo le dije, yo hice un cálculo así a ojo de buen cubero, 4 millones de empleados del Estado, 40.000 puestos para atrás. A mí me escribió mucha gente después que hice este boletín, suscriptores que contestaban, por ejemplo, yo soy, no sé, mujer o varón o padre de familia, estoy sin trabajo. Sí. ¿No? La gente que sintió que esto era una injusticia, es una necesidad. Pero bueno, los únicos privilegiados son los... Sí, que nos gustaría que haya leyes más justas y que se promueva el trabajo, que haya fuentes de trabajo, y de eso no vemos nada, es todo ideología realmente. Seguro. El único senador que se opuso fue un cordobés, Ernesto Martínez. Es un senador abortista, no es que defienda a la familia ni nada por el estilo. Es un senador cordobés que es cercano a Luis Juez, por ejemplo, que votó a favor del aborto. Que votó en contra, porque la gente decía, Martínez, ¿quién es? ¿Quién es? Porque es el único que votó en contra. Es probablemente un senador al que no le gustan los cupos, porque ya ha votado en contra de otras leyes, por ejemplo, las que ponen cupo femenino en las listas. O sea que para mí esto es una especulación personal, lo aclaro, ¿no? Él no Porque dijo no le nada. gusta a Martínez es que haya cupos, y por eso votó en contra. Y después tuvimos otros que sí defienden la vida, lo han hecho por muchos años, y acá se limitaron a abstenerse. Y ese es el panorama, chicos, ya está. Vamos a poner el tema de Eleuterio Peralta, que es más lindo. No, ahora te tenía preparado un tema triste para ver cómo está. No, para llorar lloran conmigo, ahora pongan otra cosa, cambien la onda. Es que yo justo le había dicho a Karen que me buscó la voz, y ella me buscó llorar, torcasita, yo encima lo leo mal, de los Trovadores del Plata. Bueno, dale. Así que vamos a escuchar, Mónica. Después, el martes que viene nos comentás. Hasta el martes, si Dios quiere. Hasta el martes, Cariño Mónica. para todos. Nos vemos. Nos vemos, Mónica. No es posible expresar con palabras el mundo de evocaciones que surge en el alma al escuchar el canto solitario y dolorido de la torcasita en medio del monte. Pena, lamento, resignación, quizá alguna esperanza,
se entremezclan como en una invitación al llanto compartido. Porque lloras, torcasita, que no haces más que penar. Lloras algún bien perdido, envuelta en tu soledad. Cómo se me parte el alma de tanto oírte llorar, aunque el dolor te domine, no dejes nunca de amar. Si tu amor es verdadero, jamás se podrá acabar. Triunfará sobre la muerte, la traición y soledad. Amor que llora está vivo, con el llanto crece más. Para corazones fieles, Dios hizo la eternidad. Llora, llora, torcasita, hoy te vengo a acompañar. Ya nunca llorarás sola, también yo aprendí a Un nuevo sol se levanta sobre la... Gracias, Laura, por esta canción. No era muy alegre como nos pedía Mónica, pero era para el tema, para que reflexionemos también en cómo está nuestra cultura, nuestra sociedad. Llora, llora, torcasita, estoy atravesada. Así que bueno, y Bauti, ¿tenés las redes sociales? Sí, nos pueden seguir en Facebook, estamos en vivo en este momento. Nos buscan como 3 Santa Rosa. Cuando quieran transmisión en vivo, Bauti les puedo explicar porque ya aprendió, está chocho con lo que le explicó a Marcela. así que Marcela. Muchas gracias a Marcela, de la librería Juan Pablo II. En Twitter como Radio 3 con número Santa Rosa. Instagram igual, Radio 3 con número Santa Rosa. YouTube FM Radio 393.7. También nos pueden llamar o mandar un mensaje al celular 2954 400109. 12 grados en Santa Rosa. 12 grados, está lindo, ya se está queriendo Ahora ir empieza sol. el frío. Ahora empieza el frío. Bauti ya se puso la campera. Me puse la campera porque me criticaron mucho que estaba de manga corta, así que... Manga corta, bufanda, no era mucha moda normal. Pero bueno. Bueno, y vamos a pedirle ya a Laura la canción de la sección del sentido común. Bueno, el martes pasado hablamos de la virtud de la laboriosidad, virtud del que se empeña en hacer bien las cosas, con esfuerzo y voluntad. Hoy les presento la virtud del espíritu de sacrificio, que nos predispone a sujetar nuestras pasiones y voluntad en aras de un bien superior. Nos lleva a rigorear al cuerpo, impidiendo darle satisfacción en todos los sentidos, hasta que nos permita elevarnos hacia la sed de infinito que todos llevamos dentro. Consiste en someter y hacer callar el cuerpo ante los vicios y pasiones, para que se sublime al alma.
Importante es saber que el sacrificio solo vale si nos conduce al amor al prójimo o a nuestra santificación. En sí y de sí mismo no tiene sentido. Lo que importa entonces es el espíritu y objetivo con el que hacemos el sacrificio. Implica elegir la mejor opción siempre, que promete los mejores resultados aunque cueste más. Esta virtud fortalece el espíritu al saber decir y decirse no a los pequeños placeres. Logrará que en su accionar prime la voluntad y la racionalidad. Esto creará un espacio en nuestro corazón para que Dios more allí, y lo impulsará a buscar el bien ajeno y propio. El dominio de los vicios, en cambio, impedirá a la persona actuar con libertad. Estará siempre sometida a escuchar esas vocecitas internas que lo obligan a seguir ciertas acciones que no son buenas, evidentemente. El espíritu del sacrificio no es ni significa siempre solamente aguantar. Hay cosas que no se deben aguantar, y soportarlas no significa espíritu de sacrificio, sino debilidad, inseguridad, falta de prudencia, etc. Recordemos que para que sea virtud debe ser en aras de un bien mayor. Todos debemos sacrificarnos para lograr algo en la vida. Es esencial la educación en el sacrificio, desde los más pequeños a los más grandes, para vencer defectos e incorporar virtudes. La vida cristiana exige colocar a Jesús en el centro de nuestros deseos. Aprendiendo a decir sí y no cuando hace falta, ayudará a fortalecer esta virtud y lograr el señorío propio de quienes somos. Y también entendiendo cuando Dios nos dice no a lo que pedimos, porque nos está ayudando y formando de alguna manera a ser mejores cristianos y fieles. Así, a modo de cierre, podemos decir que la virtud de la laboriosidad acompaña a la del espíritu de sacrificio. Ambas se ensamblan en la búsqueda de un bien mayor que con la gracia de Dios nos ayudará a concretar si es su voluntad. Así que bueno, hoy se escucha poco hablar de espíritu de sacrificio. Muchos padres ya han perdido esto y creen que los niños no tienen que hacer ningún sacrificio. Es algo que tenemos que aprender desde pequeños todos, porque realmente nos hace un espíritu más fuerte, y sabemos que en la vida va a haber muchos esfuerzos y sacrificios que vamos a tener que hacer para llegar a ser hombres de bien, y sobre todo para ganarnos el cielo. Así que es importante que aprendamos a decir no cuando tenemos que decir que no, y sí cuando tenemos que decir que sí. Pero no sacrificarnos sin esto de la trascendencia, sin pensar que es por Cristo, por un bien mayor. Ya San Pablo nos decía, hoy que San Pablo justo nos dice: si entrego todo lo que poseo y si doy mi cuerpo de modo que pueda jactarme, pero no tengo amor, no tengo nada. Lo que importa es el espíritu y el objetivo con que hacemos el sacrificio. No es lo mismo ayunar en Cuaresma, porque lo manda la Iglesia, que porque quiero estar más flaca y ponerme alguna ropa. No es lo mismo callarnos cuando tenemos ganas de contestar a un comentario hiriente. Me gusta porque me estaba peleando. No es lo mismo callarnos cuando tenemos ganas de contestar a un comentario hiriente para no generar tensiones que porque no nos importa. Sabemos que la gran enfermedad, la gran pandemia, aunque esta palabra hoy no hay que decirla en este año, de nuestra sociedad es la indiferencia. Entonces muchas veces podemos creer que lo hacemos por sacrificio, que no contestamos o que no iluminamos en una conversación, y sin embargo lo estamos haciendo porque somos indiferentes y nos da lo mismo. Y bueno, eso también no es lo que tenemos que hacer. Hoy en el día San Pedro y San Pablo, ellos se sacrificaron un montón, sufrieron cárcel, persecución, fueron azotados, golpeados, un montón de veces por transmitir el Evangelio. No les fue fácil, pero veían que en todo ese sacrificio, en todas esas renuncias, había un bien mayor. Mucha gente conocía a Cristo, muchos se convertían, muchos transformaban sus corazones, y lo más importante, que somos cuerpo y alma, muchas almas iban a llegar al cielo. Jesús murió en la cruz para que todos lleguemos al cielo. Entonces no podemos ser indiferentes, no podemos no sacrificarnos.
Entonces sí, hay mucha gente que hace obras de caridad, porque sí, porque le da pena, pero qué importante cuando lo hacemos por trascendencia. Y qué importante enseñarle a los niños un estilo de vida que no por eso enseñarle el valor y la alegría de sacrificarnos en pequeñas cosas. No comer un dulce, dejarlo para el fin de semana o compartir con los hermanos. Son todas pequeñas cosas que vamos aprendiendo desde pequeños. Entonces es importante ejercitarnos y aprender estas virtudes. Estamos analizando el libro de Marta Rechea de Oliveros, como decimos siempre en la sección del sentido común, que hoy no lo había dicho. Lo pueden comprar en la librería Juan Pablo II. Y estamos ya en la virtud 28 y son 54. Así que, pero bueno, en el libro a mí me encanta porque bueno, uno a veces lee las virtudes, se queda en la teoría, pero vienen tantos ejemplos que abre un montón la cabeza, o ver qué pocos sacrificios a veces estamos haciendo. Uno simple que decía, en invierno hace frío, es lo normal, y nos vivimos quejando. Entonces, a veces si tenemos frío, saber sacrificarnos, ofrecerlo, el sacrificio junto con el ofrecimiento a Dios, es muy reparador. Mucha gente, también, bueno, escuchaba en las apariciones, pensemos que la Virgen de Fátima a los pastorcitos, niños pequeños, niños de 7, 8 años, Lucía, Francisco y Jacinta, les enseñó a hacer sacrificios, a rezar. Porque muchas veces rezar un rosario tal vez no nos cuesta tanto, aunque puede costar, pero hacer sacrificios nos cuesta más. No siempre tienen que ser sobre la comida, a veces un sacrificio es me voy a proponer toda la semana ir a visitar a un enfermo o acompañar a tal persona o tener un tiempo para hablar con otra persona. Hoy en día hay muchas redes sociales, pero hay mucha soledad, muchas personas que están solas. Así que bueno, ver en la semana cómo podemos ir creciendo en esta virtud, en este espíritu de sacrificio, que realmente nos da la verdadera libertad. Sabemos que las ganas son muy caprichosas, hoy en día es todo esto me gusta, no me gusta, hago lo que quiero, lo que no quiero, y nos creemos así libres, porque a veces se nos infiltra a todos, y sin embargo somos esclavos de nuestros deseos y de nuestras ganas, y también tenemos muchas tristezas, porque el me gusta y no me gusta, los sentimientos van y vienen y eso no llena el corazón. Entonces cuando hacemos un sacrificio no lo tenemos que andar ventilando como diciendo, oh, yo le fui, llevé. Bueno, que lo sepamos nosotros y Dios y nos vamos a sentir muy bien. Y el sacrificio siempre cuesta, si no, no sería sacrificio. Así que, y eso nos va ejercitando en nuestra voluntad, como nos decía Rosario. Tenemos que ejercitarlas porque si no, se nos van atrofiando las virtudes y nuestra voluntad. Así que bueno, no sé, Bauti, si tenés algo más que decir, ya estamos medio corto de tiempo. Tenemos una oración por el Papa para leer, Isa. Bueno, sí, el Papa siempre nos pide que recemos por él, es importante, tomando el ejemplo de San Pedro y San Pablo, estos dos grandes santos que eran tan distintos, pero sin embargo sus fiestas juntos, los dos transmitieron el Evangelio, los dos estaban enamorados de Cristo. Y es importante que siempre recemos por el sucesor de Pedro. Hoy es el Papa Francisco, también tenemos vivo al Papa Emérito Benedicto XVI. Recemos por él, que hoy hace 70 años que se ordenó sacerdote. En Europa se usa mucho el día de San Pedro y San Pablo las ordenaciones sacerdotales, así que saludamos a todos los sacerdotes, nos estén escuchando, ¿no?, que un día como hoy fueron ordenados. Recemos siempre, tenemos que rezar por los sacerdotes, por el Papa, y especialmente un día como hoy, y sabiendo todas las dificultades y problemas que hay en la Iglesia, necesitan mucho de las oraciones de todos los cristianos. Así que, Bauti, si querés, hacemos la oración. Señor, buen pastor de la humanidad, que confiaste a Pedro y a sus sucesores la misión de fortalecer a los hermanos en la fe, te pedimos que tu espíritu de sabiduría ilumine al Papa en su misión de sucesor de Pedro, que tu misericordia le proteja y conforte, que el testimonio de tus fieles le anime en su misión, que él sea fuerte en la fe, audaz en la esperanza y celoso en la caridad, y que la tierna presencia de María sea para él señal de tu amor, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, recemos por el Papa. Muchos creen que el Papa, porque es argentino, es de Argentina, nada más. Sabemos que el Papa es universal, es el... Lo prestamos.
Bueno, la Iglesia no nos enseña que es el Papa universal, tenemos que rezar por él para que el Espíritu Santo nos fortalezca y guíe a la Iglesia y que sepamos ser, obedientes a lo que nos piden los tiempos. Estamos en tiempos muy difíciles donde lo bueno se ve como malo, lo malo como bueno, pero debemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Dios nunca abandona a su Iglesia. Pensemos en los primeros, los apóstoles, los primeros cristianos. San Pedro fue crucificado boca abajo, a San Pablo le cortaron la cabeza en la persecución de Nerón. Hoy no están esas persecuciones donde se nos corta la cabeza. En Medio Oriente sí, sabemos que en Siria muchos cristianos son perseguidos. Recemos también por ellos. Pero bueno, esto nos tiene que llevar a sacrificar un poquito nuestro orgullo, nuestra vergüenza y dar testimonio de cristianos. Esos otros sacrificios que muchas veces en los ambientes de trabajo, entre nuestros amigos, a veces callamos y a veces tenemos que hacer un pequeño sacrificio y demostrar que somos cristianos. Y el corazón de Jesús, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, que está terminando, mañana el último día de junio, no nos olvidemos que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, ofrecer esas pequeñas cosas que podemos hacer por Cristo y por la Iglesia. Ro, ¿algo más que agregar? Creo que ya quedó bastante claro. Bueno, siempre recalcamos los sacrificios y los ofrecimientos por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Y bueno, y para el que por ahí le cuesta un poquito más, empezar desde cosas simples y con el tiempo ir aumentando, digamos. Pensemos que eso es lo que pidió la Virgen, y la Virgen es una mamá que nos quiere mucho y ella sabe enseñarnos a rezar, y se lo pidió a niños, así que siempre tenemos que rezar por las almas del purgatorio. Algún día veremos cuántas almas con nuestros sacrificios y oraciones podemos salvar, y es lo mejor que podemos hacer, porque le podemos llevar comida o abrigo, todo es por un tiempo, la comida dura solamente unos instantes. Por supuesto que es importante hacer esa obra de caridad, pero rezar y salvar el alma es la mayor obra que podemos hacer. Así que, ¿algo más, Bauti? ¿Algún saludo? ¿Algo? Vos no te gusta dar nombres. Saludo a Franco, que acá me estaba escribiendo que no estaba escuchando. Ah, qué bien, Franco. Y podría venir a la radio. Podría venir, sí, es verdad. Está invitado, lo invitamos. Y vamos a terminar con la canción Laura. Saludamos a nuestra operadora, le damos gracias porque ella tiene que estar atenta a todos nuestros cambios. Hace ya tiempo, las voces del Chañaral. Hace ya tiempo, María,
sanante.